Ha llegado la hora del cambio en democracia, de la revolución en democracia. A ella apuesto y por ella me entrego a ustedes, sabiendo que al hacerlo me encuentro mucho más cerca de todos los peruanos. Muchas gracias. Alan Gabriel Ludwig García Pérez nació el 23 de mayo de 1949 en Lima. A sus 63 años ha sido presidente de la República en 2 periodos, en 1985 y en el 2006. Sus padres son Nita Pérez, fundadora del APRA en Camaná, y Carlos García Roncelos, quien fue secretario del APRA durante el gobierno del general Manuel Odría. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional José María Eguren del distrito limeño de Barranco. A su corta edad, Alan descubre el poder que tenían las palabras, lo cual le valió varios premios escolares en oratoria. Su destacado verbo le sería útil al iniciarse como militante aprista. El compañero Alan García es de una clase humilde. Recordemos que él, cuando nace, su padre estaba preso por persecución política de aquellos años de la dictadura de los gobiernos. Su madre, humilde, profesora. Y él nos contaba que para poder subsistir, aún se acuerda de su infancia, él veía que su madre lavaba ropa para poder alimentarlo a él y a sus hermanos. Desde pequeño, Alan frecuentaba la Casa del Pueblo, sede principal del partido aprista, donde recibía tratos de Víctor Raúl Haya de la Torre, a quien consideraba como un padre. Entra la juventud aprista peruana en relación a ese sentimiento que unía al padre con Haya de la Torre. Recordemos que Haya de la Torre fue un hombre exiliado, estuvo fuera del país, los apristas como el padre Alan García estaban presos. Ahí nace y lo forman en parte de la juventud a Alan García. En 1965 cursó estudios en la Universidad Católica del Perú y en 1971 recibió su título en leyes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiempo después se mudó a Europa. Ahí asistió a la Universidad Complutense de Madrid, en donde completó su tesis en ley constitucional. Al terminar sus estudios, contrajo matrimonio con Pilar Nores, a quien conoció en un seminario en Madrid. Previamente, a los 22 años, ya había estado casado con Carla Buscaglia. Años en París, García fue llamado por Haya de la Torre para regresar a la vida política peruana. Es así que en 1985, con 35 años, fue elegido presidente de la República hasta 1990. Este periodo fue uno de los más difíciles en la historia del país a causa de la hiperinflación. Una vez que Alan García termina sus estudios secundarios, ingresa a la universidad. Es abogado de profesión en San Marcos. Egresa de la universidad y le dan la oportunidad, como hasta ahora lo hace el Partido Aprista Peruano, de mandar a los cuadros del partido al extranjero a estudiar. Alan García lo envían a Francia. García era señalado como sucesor del ya anciano fundador del aprismo por la estrecha relación que tenían, y en 1979 fue promovido al puesto de secretario nacional de organización. Es ahí que ya se inicia la convocatoria de elecciones que hace Morales Bermúdez para la Asamblea Constituyente. Entonces el compañero jefe, con la C de compañero y el 1 del jefe, sale a elección y lo lleva a Alan García como constituyente con el C2. Y nace Alan García en la constituyente. Con tan solo 36 años de edad, Alan García obtuvo la presidencia en las elecciones de 1985. Al pensar
pensar en el primer gobierno de García, se nos vienen a la mente términos como devaluación del INTI, recesión económica e hiperinflación. El primer gobierno de Alan García es quizá uno de los más nefastos de la historia del Perú. Y es uno de los más nefastos no solamente por el aspecto económico, que fue una calamidad total, sino porque en lo social, en lo político y también en esa lucha interna que tuvimos con el terrorismo, Alan García nunca estuvo a la altura de lo que realmente se necesitaba. Uno, para actuar como país, pero dos, para actuar con un Estado que trabaje firmemente, pero a la vez sea respetuoso de los derechos humanos. Si bien la economía del país creció en un 10%, los buenos tiempos no duraron mucho. La política económica de García incluyó un estricto control del tipo de cambio y sobre emisiones de moneda. Se limitó el pago de la deuda externa al 10% de los ingresos que por exportaciones obtenía el país. Esto ocasionó que el FMI declare al Perú como inelegible en 1986. Nos aislamos de la comunidad internacional, en lo económico optamos modelos que no nos llevaban a ningún lado y eso lo único que hizo fue convertirnos en parias del sistema internacional. Una decisión determinante de García fue la estatización de la banca. Se vivió una época de hiperinflación de 1.722% en 1898 y 2.775% en 1989. Los precios de los abarrotes aumentaban su precio de un momento a otro. La deuda externa fue uno de los temas más complicados junto a la privatización de la banca en el aspecto económico y estuvo bastante mal manejada. Cuando tú le debes a alguien, tú no le puedes decir, diríamos, porque a ti se te ocurre, sabes que a partir de hoy te voy a pagar solo lo que yo pueda o lo que yo quiera, que fue más o menos lo que hizo Alan García. Entonces le digo, ¿sabes que a partir de hoy le voy a pagar lo que yo pueda o lo que yo quiera? Obviamente quien te presta plata tiene que reaccionar frente a eso. Y cuando dice que te presta la plata, puede mover a nivel del mundo entero a los otros actores para que ya no te presten, para que te aíslen. García no controló el aumento del terrorismo, problema que venía desde el periodo de gobierno de Belaúnde Terry. El Estado no se encontraba preparado ni logística ni estratégicamente contra las acciones de Sendero Luminoso. Un hecho bastante recordado es la matanza del Frontón, una cárcel en el Callao. En ella se encontraban reclutos senderistas. Para huir, armaron un motín y García, para aplacar el levantamiento, envió militares del ejército de la Marina. Murieron 300 personas, entre ellas militares e inocentes. García fue acusado por ir en contra de los derechos humanos. El 5 de abril de 1992, Fujimori dio el autogolpe. García se exilió en Colombia junto con Jorge del Castillo y después se establecieron en Francia. Ahí es donde en una oportunidad el presidente le da la facilidad de ese país a que salga asilado a Francia. Y ahí en Francia él nos contaba que se dedicaba a la venta de cortinas. Entonces, para una forma de hacer su vida, y tuvo el apoyo del presidente de Francia, le ayudó mucho en esa época difícil. Ahí prácticamente vio nacer a su hijo Alan Simón. Durante 1993 y el 2001, no participó activamente en la política peruana, solo para la publicación de algunas obras sobre su primer gobierno y para denunciar la violación de derechos humanos durante el gobierno de Fujimori. Tuvo unas cuantas inversiones en la televisión y radios peruanas desde Colombia. Alan García regresó al país y postuló nuevamente a la presidencia, la cual ganó y asumió por segunda vez el 28 de julio de 2006. Es más, él quería presentarse como congresista y el partido dijo no, lo nombraron en el Congreso del partido como presidente del partido. Crearon esa figura porque no existía ese cargo.
como presidente del partido, luego de haber sido ya candidato. Ahí es donde Alan García, con sus dotes y dones, levantó a la APRA. Lo más resaltante y positivo fue la estabilidad económica y financiera del Perú. Se logró el crecimiento del Producto Bruto Interno en 7,2%, gracias a la actividad minera del Perú y del precio de nuestros metales a mercados extranjeros. De esta manera, el Perú llegó a tener más de 47 millones de dólares en reservas internacionales. Otro punto a favor en el gobierno de Alan García son las más de 130.000 obras a nivel de todo el territorio nacional. Se construyeron 2 hospitales de salud, se habilitaron más de 11.000 kilómetros de carreteras y más de 2.000 proyectos de agua y saneamiento a favor de la población peruana. Pero no todo fue positivo en el gobierno de García. Los conflictos sociales no acabaron y la mayoría se debía a las operaciones mineras. En este periodo, sucedieron cerca de 100 muertes por distintos eventos de represión policial militar y en enfrentamientos con comunidades. Él ha dirigido una carta al pueblo aprista y no aprista, en donde, apoyado por los secretarios regionales de todo el Perú, piden la renovación de los cuadros dirigenciales del APRA. Da la oportunidad a todas las generaciones que estamos detrás de los que hoy día están gobernando el APRA. Y para ello, respetuoso a Alan García de lo que es el estatuto del partido, se va a convocar primero a un plenario nacional para evaluar a todos aquellos compañeros de la dirigencia que han tenido cargo público en la administración. Eso es lo que hoy en día abarca la coyuntura actual del compañero presidente Alan García Pérez.